69 de las 70 semanas de la profecía de Daniel se cumple con la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, siendo cada semana un periodo de 7 años de 360 días. Pero, ¿qué pasa con la 70ª? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. ¿Quién confirma el pacto y hace cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿De qué muchedumbre de abominaciones habla? ¿Quién es el desolador? Con el contexto inmediato de la profecía, existen 3 personajes que pueden ser los que confirman el pacto y hacen cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio y la ofrenda, al que hace referencia esta profecía, parece referirse al sacrificio perpetuo que se ordenó a Moisés. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Éxodo 29, 38 y 39. Junto con este sacrificio de 2 corderos diariamente, uno en la mañana y otro en la tarde, estaba una ofrenda de cereal. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Éxodo 29, 40. Si solo existiera la referencia de Daniel 9:27 de la profecía de la semana 70ª, no habría forma de saber quién es el que hace el pacto e interrumpe el sacrificio. Sin embargo, este acontecimiento es narrado en otras ocasiones en el mismo libro de Daniel. Y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Daniel 12:11. El capítulo 11 del libro de Daniel nos habla sobre los eventos que tuvieron lugar en las transiciones de poder del imperio medo-persa y el imperio griego, y lo hace con un gran detalle, señalando que de este último saldría un hombre despreciable, que atentaría contra los judíos. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Daniel 11:21. La historia nos revela el nombre de ese hombre. Este hombre persiguió ferozmente al pueblo judío, colocó una imagen de él mismo en el templo, haciéndose llamar la manifestación de Dios, y sacrificó un cerdo para profanar el altar. Esto ocurrió en 168 a.C., y con su muerte 5 años después, cualquiera diría que el capítulo 11 de la profecía hecha por Daniel fue satisfactoriamente cumplido, y en una forma asombrosa. Sin embargo, hay algo que nos hace pensar que esto volverá a ocurrir. Y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Mateo 24:15. Para cuando el Señor Jesucristo dijo esto, habían pasado casi 200 años de que esto se había cumplido. No imagino la cara de los discípulos al oír esto nuevamente. De lo anterior podemos decir que este evento está relacionado con el cese del sacrificio perpetuo en la semana 70ª. Así tenemos que, según Daniel 11:31,
El que hace cesar el sacrificio y la ofrenda no es el Mesías, sino las tropas de un hombre despreciable, quien encajaría más con la figura del desolador. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Y de acuerdo a la profecía, este hombre no solo es el responsable de colocar la abominación desoladora, sino que es el mismo, que hace el pacto con muchos por otra semana. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Daniel 11:23. Es muy posible que referido pacto tenga lugar al comienzo de la semana 70ª, ya que dice que después de hacer el pacto, engaña, sube y gana poder. La muchedumbre de las abominaciones parece tener referencia, con toda clase de cosas, que tendrá que hacer el pueblo judío para abandonar el pacto santo, tal como dice. Y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Daniel 11:30. Una cuestión más debe de aclararse, con respecto a esta profecía. ¿Es futura la semana 70ª, o ya tuvo su cumplimiento? Para eso regresamos a Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo 24:15-16. A partir de aquí, y hasta el versículo 21, se da una serie de recomendaciones y advertencias para lo que parece una inminente huida. ¿Por qué? Porque habría entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Esto es una inequívoca referencia a la gran tribulación de los últimos tiempos, la peor de todas, más que la matanza de Nerón, o el holocausto nazi. Y esta ocurrirá, según Mateo 24:15-21. Después de la abominación desoladora, la cual ocurre en la semana 70ª. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. Y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. En Daniel 11:31, vemos que al tiempo que es quitado el sacrificio continuo, es puesta la abominación desoladora. Y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. No obstante, encontramos un texto algo diferente en Daniel 12:11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Daniel 12:11. Estamos hablando de dos eventos distintos. Sin embargo, cuando vemos el mismo pasaje, en otras versiones de la Biblia, tenemos: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. 1290 días pasarán desde el momento en que se suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo del Señor. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado, y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Desde el día en que sea abolido el sacrificio permanente, y entronizada la profanación devastadora, pasarán 1290 días. A
partir del momento en que no se permita presentar las ofrendas diarias, y que se ofrezca en el templo de Dios algo horrible y asqueroso, pasarán 1290 días. Porque en otras versiones, el cese del sacrificio perpetuo, y la abominación desoladora, aparecen en el mismo tiempo. Mientras que en la traducción Reina Valera Revisión 1960, lo separa una distancia de 1290 días. Esto es por la traducción del término hebreo, Belatet, en el pasaje, que literalmente significaría, y puesta. Pero al parecer el traductor, Casiodoro de Reina, no encontró mucho sentido en la frase, y prefirió darle más sentido cambiando la traducción. Sin embargo, y gracias a que ahora tenemos acceso a más manuscritos de los que tenía Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, podemos tener traducciones más precisas para este tipo de casos, que afortunadamente, no son muchos. Regresando al tema, al tener tanto el cese del sacrificio perpetuo como la abominación desoladora ocurriendo al mismo tiempo, la profecía nos da el momento preciso en que esto ocurre. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, 27. Así que, a la mitad de la semana, ocurre la abominación desoladora. Sin embargo, esto no acaba ahí. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Daniel 12, 11. A partir de la mitad de la semana, se cuentan 1290 días. Pero se sabe que 3 años bíblicos y medio, esto es, media semana, son 1260 días. Por lo que hay una diferencia de 30 días en ambas líneas de tiempo. Esto nos indica que después de la semana septuagésima, viene un periodo de 30 días. Y no solo eso, la profecía sigue. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. Daniel 12, 12. 1335 días, desde la abominación desoladora, son 45 días después del periodo de 30 días. No especifica qué es lo que sucede al término de esos 45 días, pero sí dice, que se considerará muy afortunado quien llegue hasta esos días. De esta manera tenemos un pacto que posiblemente inicie la semana septuagésima, con la abominación desoladora a la mitad de la semana, 2 periodos extras de tiempo, y al final, termina la prevaricación, se pone fin al pecado, se expía la iniquidad, llega la justicia perdurable, se sella la visión y la profecía, y se unge al Santo de los Santos. ¿Especifican las escrituras qué eventos ocurrirán en la semana septuagésima? ¿Podemos tener una guía de acontecimientos de eventos proféticos? En el video siguiente, empezaremos a conocer los eventos relacionados con la semana septuagésima.